Hola amigos que nos ven a través del canal de YouTube, la página Zona Maya. Pues el día de hoy vamos a darle seguimiento a la clase. Hoy vamos a ver la segunda parte de la clasificación de los pronombres personales. Me imagino pues que no todos entendieron, quizás algunas personas entendieron, pero pues hoy vamos a verlo con los siguientes ejemplos para que puedan entender mejor. Bueno, en el primer cuadro tenemos lo que son los pronombres personales, que ya habíamos visto en clases anteriores, que es ten, tech, leti, to'o, te'esh, letio. Ya esta es otra forma de cómo puedes usar los pronombres también, ya a un costado, pues poniendo lo que es el glotal, para que tenga más sonido, para que tenga más punch a la oración que tú quieras armar. En ese caso, pues se lee de la siguiente manera: tené, teché, letie, toné, teche, letio. Y es así como se lee esta parte de los glotales. Hay que hacer que letio, b, hay que hacer como que tenga como un poco más de, buscarle más el sonido, pues enriquecer lo que es la lengua. Los pronombres personales, por ejemplo, ten, tech, leti, to'on, ¿qué significa? Porque pues, ¿qué es? Ten significa yo, Yo, tech, tú, tú, leti, él o ellos, to'on, nosotros, nosotros, te'esh, ustedes ustedes, letio, ellos o y ellas. o ellas. Entonces, partiendo de ten, tech, leti, to'on, te'esh, letiop, el tené, como mencionaba, solo le da un punch. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahorita vamos con los ejemplos. Pasamos con el otro cuadro para poder entender más de cómo está estructurado, cómo está clasificado los pronombres, porque también tiene unas ciertas clasificaciones que es un poquito difícil de entender, pero pues ahí vamos, le vamos a entender un poco más. Tenemos el cuadro, la siguiente fila, que es el pronombre posesivo. El pronombre posesivo pues se divide en in, a, u, ka, a, u. I, que es mi, a, tú, u, su de él o de ella, o on, nuestro, a, esh, de ustedes, u, o, su de ellos, de ellas. Pasamos a la siguiente fila, que son los pronombres sufijados, que también pues ya es muy diferente. Aquí podemos ver ech, aquí pues no existe, por eso solo puse una rayita. Está el oon, esh, o. Esto lo podemos utilizar ya, si se percatan en esta parte, pues ya estos verbos que tenemos acá, aquí se usa. Por ejemplo, oon, esh, o. Pasando a lo que es los pronombres dependientes, también esta fila es una forma de cómo podemos hacer oraciones, cómo podemos empezar algunas oraciones. Por ejemplo, el in wotoch, a wotoch. Esos son los siguientes ejemplos, pero ya después lo vamos a ver. Primero vamos a terminar de ver esto y ya luego pasar con los ejemplos para que puedan entender un poco más. De allá pues pasamos en la última fila, que son los para conjugar verbos o objetos iniciados con vocales. Esto sí es muy importante antes de usar lo que es W y la letra Y. Si se dan cuenta, igual los primeros dos son W. Que vendría siendo... Wotoch, un ejemplo, wotoch. No, pero por ejemplo, los dos primeros que son W viene siendo tené, teche, viene siendo yo, tú. Ajá. Entonces esos llevan W cuando Sí. se conjugan. Sí, así es.
Y ya en la tercera fila pues está la Y, en la cuarta fila pues no existe, por eso está una rayita igual, está W y la Y, ya de último. Ahora pues nos toca ver lo que son los ejemplos de cómo podemos darle uso a lo que son la clasificación. En este caso pues tenemos el primer ejemplo, que viene siendo con los pronombres tener. Ese ya solo es un complemento de lo que es el verbo para poder tener una oración completa. Tener kinwokot, teche kawokot, letie kuyokot, tonek okoton, kikok. Esta parte donde dice tonek okoton, acá, donde está la K, ya puedes escribirlo de esta manera. Tonek kikokot, Tone K. Tone kikokot, yeah. No. Es así es. Tone kikokot, tone kakokot, ¿Sí? K. tone kukokoton, No, eso ya no. ton, sí. Tone kikokot, tone kikokot, tone kokoton, tone kakokoton. Eso, kak, okoton. Entonces, son dos maneras de decir, tone, ¿quiénes son? Tone es nosotros, ¿cierto? Ajá. Entonces, nosotros, al momento de conjugar wokot, ya no lleva la W, al contrario, se elimina la W y se queda la K. Sí, pero igual puedes usar para al momento de hacer lo que es la oración, como les comentaba. Tone, ya ven que aquí está solito lo que es la K, ya no tiene K, Q. Entonces, de esta manera podemos hacer esta oración, ya sea tone okoton, tone kikokot, tone kakokoton. Tiene varias maneras de hacerlo, pero es mejor tener solo la K, pues así para no confundirnos más. Y tenemos la quinta fila, que es teche kawokotesh, letiobe kuyokoto. Si se dieron cuenta de los usos de lo que son W y Y, en las dos filas fue lo que es W, se usó lo que es la letra W. En la tercera fila pues solo es Y. En la cuarta fila, ni W ni Y. ¿Pero por qué? Porque no existe. O sea, porque en teoría, ¿qué tendría que ir allá? Pues Pues no va porque no tiene ya no coherencia. conjugaría. Ajá, Ya no se conjuga. Esas son reglas de lo que es. Entonces, esos pronombres personales que viene siendo tener, techet, le, tío, tone, es los que ya conocemos, yo, tú, él, nosotros, ustedes. Eso es en la lengua maya. Si no se han topado ese video, deberían de toparse ese video que lo tenemos, pues, en los videos de clases en maya, ahí están en la sección de clases en maya. Si no saben los pronombres personales, váyanse en primero en pronombres personales, posteriormente vienen a la segunda parte. Que por cierto, la conjugación que está haciendo wokot, es el verbo bailar. Prácticamente en la primera oración que dice tener kinwokot, dice yo bailo, que es el presente. Entonces, tradúcenos, tené, teché, leteo, tone. Tené viene siendo yo bailo. Luego, tú bailas. Después, él baila. Tone, nosotros bailamos. teché, ustedes bailan. leteo, be, ellos bailan. ellos bailan. Pues esto ha sido el ejemplo de lo que es esta parte, de los pronombres, del uso del W y un pequeño detalle de lo que es la K de esa parte, ya sea K, kik o kak. Entonces, pasando a lo que es el segundo ejemplo, tenemos el uso de lo que son los pronombres dependientes al principio. Así como dice esta parte, inwotoch, awotoch, uyotoch leti. Antes de escribir esta parte,
se pone leti. Ak otocho, awotochesh, uyotocho. Esto quiere decir mi casa. Inwotoch. Inwotoch es. Mi casa. Pero por ejemplo, ahí de qué nos estás hablando, ahí el in, el a, u, a, Ajá, ¿qué es? el uso de lo que son los pronombres dependientes, al igual de que vienen siendo de la W y la Y. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta al momento de conjugar los verbos. Y por ejemplo, allá nomás nos estás resumiendo Inwotoch, o sea, te estás refiriendo a mi casa, ¿no? Inwotoch, mi casa. Ajá. No puedo decir tené Inwotoch. No, Inwotoch es refiriéndote a ti. Por eso son pronombres dependientes porque no necesitan del pronombre personal. Así es. Ok. Sí. Pues ya vieron cuáles los pequeños ejemplos que tenemos, amigos. Espero y se suscriban en nuestro canal para seguir viendo lo que son las clases en maya. Aquí va la segunda parte de la clasificación de los pronombres personales. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen llegar en el comentario de la parte de abajo de lo que es la página de YouTube.